¿Alguien quiere entrar? Entonces les decía que, bueno, bienvenidos aquí a la sesión, ¿no? De la sesión de meditación de cesación del sufrimiento de las escuelas filosóficas espirituales, hoy que es jueves 16 de enero. Entonces les decía que vamos a hacer esta meditación, pero con un poquito más de explicaciones para darle un poco de contexto, por qué es tan poderosa esta meditación. Y, y dice que se llama naturalmente liberar todo lo que encuentres, entonces es como todo, y todo es todo. Entonces, es como que te encontraras una lo que llaman la joya que concede todos los deseos, ¿no? Entonces, esta habitación te puede ayudar a liberarte todos tus problemas, todos tus obstáculos, todas tus dificultades. Entonces, es normal que surge el escepticismo de, ¿en serio? O sea, este okey, pero bueno, no es como una llave mágica, ¿no? El Todo depende de tu nivel de concentración, de tu nivel de fe que tengas, o devoción que tengas, y de tu motivación que tengas, ¿no? Entonces, y eso depende de uno. Entonces, en la medida que uno tiene más devoción, o tienes más poder de concentración, o tu motivación se va haciendo más pura, la práctica va teniendo todo su poder, ¿no? Si alguien la hace y, o sea, está lleno de escepticismo, su motivación no es pura, el o no tiene poder de concentración en su mente, pues entonces la meditación, pues, no tiene mucho poder, ¿no? Por eso muchas veces hacemos una práctica así, y decimos: "No, pues, es que a mí no me pasa nada, no siento nada, no cambió nada". Bueno, el problema no es la práctica, sino es uno, ¿no? De estas 3 cosas que hemos dicho que son como los 3 requisitos para que las prácticas espirituales. Entonces, uno, pues, es la fe, la devoción, la confianza que le tengas, ¿no? Y la otra es el escepticismo, la duda, ¿no? La falta de fe. Y aquí la gente dice, no, pues hasta la gente dice, hasta, hasta, lo voy a poner aquí mismo. Aquí la gente dice, hasta no ver, no creer. Y, y es al revés. O sea, es al revés. Si no crees, no vas a ver. Entonces, la gente dice: "No, pues, es que hasta que yo vea a Dios, voy a creer en Dios". Ah, okey, pues, si no lo ves, no vas a creer en Él, pero del otro lado te dicen: "No, pues, si no crees, no lo vas a ver". Entonces, a veces estamos de este lado y a veces estamos de este lado, ¿no? Yo casi la mayor parte de mi vida estuve de este lado. Fui de mega escéptico aquí, ¿no? Y me costó muchísimo trabajo empezar a desarrollar algo de fe, algo de devoción. Y acá en el budismo no se pide una fe ciega, sino es, pues, pruébalo, experiméntalo, y ve viendo por ti mismo si funciona o no. Y entonces, cuando ves que sí va funcionando, entonces vas desarrollando cada vez más fe. Entonces, el ese primer requisito. El segundo requisito es el de, decíamos, tu poder de concentración. Y aquí depende de Drampa, ¿no? Y de Shishin y de Solva.
Entonces, si no entrenamos a estos 3 amiguitos, que son la atención, el estado de alerta y el esfuerzo, va a ser difícil, ¿no? Que podamos avanzar. Ahí tenemos que ir, entrenando, ¿no? Y para eso meditamos, para entrenar a nuestros 3 amigos. El Y del otro lado tenemos una mente dispersa, distraída, sin capacidad de enfocarse en un objeto, ¿no? Entonces, pues no, si mi mente está así, va a ser difícil que esto tenga mucho poder. El y el tercer requisito, decíamos, es la motivación, una motivación pura. Por ejemplo, la motivación de la bodhicitta, que es desear alcanzar la iluminación o el despertar para ayudar a liberar a todos los seres. Entonces, esa motivación es, pues al principio a lo mejor no nos sale sincera, espontánea, natural, a lo mejor es un poco forzada. No importa, la seguimos cultivando, la seguimos cultivando. Y va a llegar un día en que sí, sea natural, sea espontánea, sea, ¿sí? Si yo tengo acá una motivación impura o mundana, por ejemplo, pues quiero fama o poder, y no es que esté mal esto, o dinero, o salud, o amor, o no sé, etcétera. Está bien, o sea, son motivaciones samsáricas, y están bien, pero no te va a ayudar mucho la práctica. Porque la práctica, como veíamos acá, está de este lado, no de este. O sea, para conseguir esto no necesitas estas prácticas. Es trabajar o, no sé, hacer un coaching o hacer una terapia o no sé, hay muchas cosas que puedes hacer acá para conseguir eso, ¿no? Y esta práctica más bien es para este lado. Entonces, por eso es que se dice motivación impura, no en el sentido de que esto sea impuro, ¿no? Sino que no es la motivación adecuada para este tipo de práctica. El, entonces, la otra pregunta acá es, ok, ya vimos esto, y la otra es, ¿quién es el autor de esto? Y es Khenpo Ganchar. Y aquí la pregunta es, y bueno, ¿y él quién es? ¿Sí? De hecho, no es muy conocido. Entonces, este, hay gurús mucho más conocidos, ¿no? De hecho, tuvo una presencia breve, porque, o sea, más o menos como que, no sé, no estoy tan seguro, pero como que esto lo enseñó en 1957 y en 59 desapareció, ¿sí? Entonces, ¿por qué en tan poquito tiempo, no? ¿Sí? Entonces, ¿quién es él? ¿Quién es Khenpo Ganchar? Y lo que se dice es que es un tulku, un tulku. ¿Y qué es un tulku? Es alguien que descubre tesoros, pero son tesoros espirituales, ¿no? El, estos, este, son,
el estos tesoros, los dejan escondidos algunos maestros, como Guru Rinpoche, Padmasambhava, dejaba estos tesoros, este, se llaman termas, ¿no? Estos, termas estos son, ¿no? Tesoros espirituales, ¿no? Entonces, y estos los encuentro en Tulco. ¿Por qué los maestros? O sea, aquí hay grandes maestros como grandes, grandes maestros como Guru Rinpoche, Padmasambhava, ¿no? ¿Por qué dejaban estos tesoros? Porque ahí las prácticas también son impermanentes, como todo lo que hay en este universo. Entonces, ahí las prácticas van perdiendo su poder. El Entonces, estos maestros, cuando la práctica es muy reciente, y esta práctica es muy reciente, es de 1957. Nosotros estamos en 2024, 2025, perdón. Entonces, el si hacemos una resta, 2025 menos 1957, o sea, tiene 68 años esta práctica. Hay prácticas que hacemos que tienen 3000 años. Entonces, quizás ya perdieron parte de su poder. El Otras tienen 1000 años, ¿no? O 200 o 300 años. Esta práctica es muy reciente, ¿no? Entonces, es un tesoro que tiene todavía su poder. El y el estos habría que saber algo de estos tesoros. Se dice que hay 3 tipos de tesoros aquí. Uno es el tesoros que son materiales, ¿no? Por ejemplo, una estupa o un dorje, ¿sí? O una campana o una figura de búdica, ¿sí? Entonces, son cosas que podemos ver y tocar, ¿no? Este, a veces, no sé, el maestro deja su mala, ¿no? Para que su reencarnación la encuentre, ¿no? El Digamos que son como objetos que están bendecidos, tienen energía, ¿no? Tienen ciertas bendiciones. Hay otros que son enseñanzas, pero en forma de como, para nosotros serían como libros, pero son como sadanas, ¿no? O sea, una práctica espiritual, ¿no? Que deja el maestro para que la se haga. Porque a veces, no están dadas las condiciones para ciertas enseñanzas. La gente no estamos preparados para recibir esa enseñanza. Por ejemplo, cuando el Buda estuvo acá en este mundo, hace más de 3000 años, él no enseñó generalmente el Mahayana, aunque sí habló del Sutra del Corazón en el Pico de los Buitres, pero su enseñanza principal fue el Theravada, o el Hinayana que le llaman, o los sutras, ¿no? Y tuvieron que pasar 1000 años para que se enseñara el Mahayana, ¿no? Con Nayarjuna y otros maestros. Entonces, a veces los seres humanos no estamos listos para cierta enseñanza, entonces lo que hace un Buda, un gurú, esconde esas enseñanzas en una montaña, en una cueva, en una grieta, en el lecho de un lago,
¿sí? O, dentro de una piedra, ¿sí? Para que tiempo después un tulku la encuentre, ¿sí? Y la comparta porque son enseñanzas para tiempos especiales o tiempos difíciles. Entonces, el es como un regalo que nos dejara el maestro para que esos momentos que vamos a vivir. Y el una tercera enseñanza, una tercera forma de terma o tesoros espirituales, los dejan los maestros escondidos, ¿saben dónde? En en la mente en la mente de un practicante, ¿no? Entonces, este, pues ahí, nadie las puede encontrar más que él, ¿no? Más que este practicante, y ese practicante es un tulku, ¿sí? Este tulku de pronto, pum, es encuentra en su mente esa enseñanza que le dejó el maestro, ¿sí? Es como muy bonito. Y Khenpo Gangsha era un tulku, y él recibió este tesoro en su propia mente, o sea, él recibió este terma, ¿sí? Este de acá, ¿sí? El entonces, el y decíamos que esto se da a veces para cuando hay situaciones difíciles, y aquí la lo que vio Khenpo Gangsha es que es que el los tibetanos iban a vivir una situación muy, muy difícil, porque los chinos habían invadido su país, ¿sí? Déjense, los voy a poner acá, déjenles pongo este cronograma. Los chinos habían invadido el Tíbet en 1950, ¿sí? Luego se firmó un tratado de ocupación, casi un año, bueno, casi 6 meses después, en 51. El En 54 los tibetanos estaban hartos de los chinos, entonces, tuvo una rebelión, se levantaron, este, pero bueno, no prosperó la rebelión y los chinos siguieron. Y en 57 Khenpo Ganshar tuvo una visión o una profecía de que se iban a poner las cosas muy feas, muy mal en 59, y que al mirar al futuro vio que el budismo iba a ser atacado por los chinos y que mucha gente experimentaría grandes dificultades. De hecho, muchos maestros fueron encarcelados, este, el otros murieron, otros, pues, tenían tal enojo que quisieron combatir, pero estas enseñanzas era para que no combatieran, para que no, hicieran lo mismo que su enemigo, ¿no? Chino. El y pudieran liberar lo que iban a encontrar, ¿sí? El y efectivamente, en 59 se da un levantamiento nacional en el Tíbet, ujú, y el Dalai Lama, que era no solamente el guía espiritual de los tibetanos, que ellos lo ven
como una emanación del Buda Chenrezig, del Buda de la compasión. El Dalai Lama dijo: "Lo más conveniente es que, los que podamos, vayamos hacia la India", ¿no? Y la India, afortunadamente, les dio la hospitalidad al pueblo tibetano, les dio algunas tierras donde pudieran asentarse. Fue tremendo para los tibetanos porque el Tíbet se dice que está en el techo del mundo, ¿no? Es un clima, pues, frío, montañoso, este, fresco. Y pues algunas de las tierras que recibieron en la India, pues eran tropicales, calientes, húmedas, entonces muchos murieron, no pudieron sobrevivir a este cambio. Y bueno, perdieron todo, perdieron sus casas, perdieron sus tierras, perdieron sus hábitos que tenían. Los chinos destruyeron monasterios, estupas, o sea, el entonces, pues era un choque tanto emocional, muchos tenían mucho coraje, mucho enojo contra los invasores. Y esta meditación ayudó a que, por ejemplo, se cuenta que un maestro estaba en su casa y tenía un rifle, y estaba afuerita de su ventana estaba parado un chino, y él sentía todo el coraje de que estos habían invadido su país, habían destruido sus templos, sus monasterios, todo, se habían apoderado de todo. Y él tenía el rifle y podía matar al chino, ¿no? Y gracias a estas enseñanzas no lo hizo. El Porque nuestro verdadero enemigo no está fuera de nuestra mente, no está fuera de nosotros. Nuestro verdadero enemigo está dentro de nosotros. Pero, claro, se requiere entrenamiento mental, desarrollo espiritual para poderlo ver así. Entonces, el pues, finalmente lo que hicieron los tibetanos fue huir y no hacer una guerra que hubiera, o sea, era pelear como David contra Goliat, o sea, el Tíbet es muy pequeño, no tan pequeño, pero sí pequeño en comparación de China. Entonces, China tiene millones de o sea, los hubieran aplastado, no hubieran sobrevivido, de todas maneras hubieran perdido. Este, entonces, aquí es curioso porque mientras varios tibetanos, aquí, por ejemplo, Khenpo Ganchar tuvo dos discípulos que luego se volvieron muy conocidos en Occidente. El Eran muy jovencitos cuando recibieron estas enseñanzas. A ver si tengo aquí una imagen para compartírselas. Este, es bueno, aquí está una imagen, a ver si está. Aquí está Khenpo Ganchar con Trungpa, ¿no? Trungpa Rinpoche, que él viajó luego a Occidente, luego tuvo, este, fue muy polémico, ¿no? En Estados Unidos su presencia. Este, y aquí tienen otra otra imagen de Khenpo Ganchar. Él era muy joven. Y otro de sus. Entonces él tuvo dos discípulos principales que fueron el. que fueron Trungpa Rinpoche y el
y Trangu Rinpoché, que Trangu Rinpoché se volvió maestro de maestros. Ajá, es, maestro de fue designado por el Dalai Lama, tutor personal del 17º Karmapa y también de Situ Rinpoché, o sea, de grandes maestros, él era maestro de todos ellos. Él recibió junto con Trukma Rinpoché esta enseñanza y les quiero compartir aquí lo que comentó este Trukma Rinpoché, cuando él recibió esta enseñanza. Él, él dice: "Khenpo Ganshar era un lama como ningún otro. No sabía mucho de él antes de que llegara al monasterio de Trango. Y este monasterio estaba estaba en el fin del mundo, o sea, muy, muy apartado. Entonces, pero dice: "No sabíamos mucho de él". Cuando estaba a punto de llegar, mucha gente decía que tenía las mejores instrucciones y las bendiciones más fuertes y poderosas. Y cuando escuché eso, pensé que yo también iba a recibir esas bendiciones. Pero cuando llegó no sentí nada especial en el primer día, no sentí nada el segundo día. Estaba decepcionado, pero la gente había dicho que se reciben sus bendiciones a través de sus instrucciones mentales, así que decidí pedirlas. Cuando me dio las instrucciones, al principio no sentí nada, pero unos días después, mientras cenaba, tuve esta sensación y de repente me di cuenta, esto es de lo que estaba hablando el Lama, esto es lo que quería decir. Experimenté una sensación diferente a cualquier otra que hubiera sentido antes. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo extraordinario que era y de lo poderosas que eran sus enseñanzas. Así fue como sucedió. ¿Sí? El luego, ¿qué pasó con Khenpo Ganchar? Aquí en 57 les decía que él fue a dar estas enseñanzas y las dio estas enseñanzas no solamente a monjes o a practicantes budistas, ¿sí? No, él fue y le dio estas enseñanzas o sea, sí fue al monasterio y dio ahí, pero también se fue al pueblo y a cualquier persona con la que se topaba se las daba, ¿sí? Era como para ayudarlos a sobrevivir a esto que iban a vivir acá en 1959. Y en 59, cuando invaden los chinos, bueno, cuando los chinos ya habían invadido, pero cuando deciden ya quedarse con el Tíbet, mientras los tibetanos estaban huyendo hacia la India, Khenpo Ganchar dicen que caminó hacia China, ¿sí? Y nadie sabe, o sea, hay varias versiones. Unos dicen que murió en una prisión china, otros que simplemente, este, vivió incluso algunos dicen que vivió hasta, creo que hasta el año 1980 o algo así, y otros, pues, que simplemente desapareció. Y hay otra versión que está avalada por maestros, que Ganshar había muerto ya, y un maestro le dio y le dio, no me acuerdo si un soplido o una enseñanza y ¡fum!, revivió. O sea, lo regresó del mundo de los muertos, y todavía vivió un año más, ¿no? Dando enseñanzas, él.
Entonces, no se sabe mucho qué pasó aquí después de él. Hay todas esas versiones. Este, entonces, ahora, ¿por qué es tan importante? Decíamos, uno, porque es un terma, es un tesoro espiritual que fue puesto en la mente de un gran maestro, de un gran lama, un gran gurú, para que ayudara a a sobrevivir al pueblo tibetano cuando iban a perder su país, iban a ser invadidos, para que su mente no se pusiera loca y el pudieran salir y luego compartir el dharma, el budismo. De hecho, de ahí vino la diáspora y el budismo se extendió por todo el mundo, no solo en India, en Europa, en América, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, etcétera, ¿no? El y hoy día el mundo está enfrentando igual problemas muy fuertes y podríamos enfrentar problemas todavía más fuertes de los que pensamos. De hecho, se esperan, o sea, que el 2026 sea un año un poquito complicado, por lo que dicen las mismas profecías que dejó Guru Rinpoche, ¿sí? Entonces, esta meditación nos va a ayudar a liberar todo lo que encontremos, ¿sí? Cosas difíciles, lo que sea, esta meditación nos va a ayudar. Entonces, es por eso, ahorita no estamos en 1957, pero estamos aquí, aquí, cuando él dio estas enseñanzas, aquí en este año que va aquí, pues es en preparar a la gente, porque aquí en 1959, pues iban a vivirse cosas muy, muy fuertes para el pueblo tibetano, ¿sí? O sea, China, pues, había vuelto un país comunista, este, ateo, que no tenía ningún respeto por las enseñanzas espirituales. Entonces, y entraron a destruir todo, o sea, todo es todo. Entonces, esto fue en preparación. Ahorita estamos, podemos decir, okey, estamos en 2025 y puede ser que 2026 sea un año complicadillo, ¿no? Sí. O sea, no puedo asegurarlo totalmente porque hay algún error de 4 años en las cifras de los años, incluso hasta en la religión cristiana, se perdieron como 4 años. Y entonces se tienen que hacer cálculos que no he tenido yo oportunidad de hacerlos, para ver si efectivamente esto es acá o ya pasó esto, porque aquí vivimos cosas difíciles, ¿no? En 2020, que fue la pandemia. Entonces, nosotros estamos aquí. Puede ser, a lo mejor no, ahorita no lo puedo asegurar, ¿sí? Aquí tuvimos la pandemia, pero de todas maneras estamos viviendo situaciones muy confrontativas hoy día en el mundo, guerras y todo. Entonces, si esto ya fue, pues, entonces, pues, ya la libramos. Pero si no fue y viene, esto igual nos va a ayudar. Pero igual, si no pasa nada en el mundo, en nuestra vida están pasando cosas. Y esto nos va a ayudar a liberar todas esas cosas. Entonces, este era un poco el contexto de esta práctica. El Entonces, ahorita no les voy a dar más para hacerla, ¿sí? Luego les voy a tener que explicar algunas otras cosas de la práctica en sí, por qué es tan poderosa. Ahorita les platiqué, digamos, lo de afuera, el contexto, pero en sí, ¿por qué la práctica es tan poderosa? ¿Sí? Independientemente de todo esto, se pueden olvidar de todo esto que dije, ¿no? Podrían no saberlo, y la práctica en sí es muy poderosa, ¿sí?
Y eso otro día. Hoy no les voy a hablar de por qué es tan poderosa esta práctica, ¿sí? El Para que la hagamos, porque ahorita, ya eché mucho rollo. Entonces, para que meditemos algo. Entonces, si quieren, vamos a de hecho, hay gente que dice: "No necesito ninguna explicación, nada más con oírla, fum, la sienten". O sea, a algunas gentes hasta la explicación se les vuelve un obstáculo, un problema. Entonces, vamos a hacerla, es como que nos tomáramos una poderosa medicina y no tenemos que ni siquiera que conocer la fórmula, nada, o sea, la medicina hace su efecto, ¿sí? Es así, hay gente que en cambio quiere saber, ¿no? ¿Y por qué es tan poderosa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Sí, ¿qué ingredientes tiene? ¿Sí? Entonces, ahorita ya no vamos a hablar nada más de los ingredientes, vamos a hacer, ¿no? Entonces, la práctica es naturalmente liberar todo lo que encuentres. Y decíamos, es la instrucción concisa. Dice, una instrucción concisa para integrar la naturaleza en la mente, por Khenpo Gangsher. Y empieza, dice, la experiencia placentera es el resultado del mérito, mientras la insatisfacción es producto de la acción negativa. Esta es simplemente la inequívoca manera en que son las cosas, por lo que es necesario identificar tanto los méritos como las malas acciones. Inicialmente, debemos identificar cuerpo, habla y mente. Y una vez reconocidos, debemos determinar cuál es el principal agente de las acciones, tanto meritorias como negativas. Te puedes estar preguntando cuál es más importante. La mente es soberana, como se dice. El cuerpo nos sirve de formas positivas y negativas. La mente es como un rey que todo lo controla. El cuerpo y el habla son como sirvientes que están bajo el mando de la mente, su monarca, a menos que primero tenga un pensamiento sobre algo, sea este bueno o malo, no hay manera de que el cuerpo lo ejecute o de que el lenguaje lo exprese. Reconoce que la mente está detrás de toda acción, pero ¿qué es la mente? ¿Existe o no? Definitivamente no puede existir como algo, y debido a que no posee ni color, blanco, amarillo, rojo, verde, ni forma cuadrada, triangular, etcétera, no puede verse que exista. Tampoco es completamente inexistente, ya que esta conciencia soberana no es otra cosa que nuestros propios e incesantes pensamientos y recuerdos. El glorioso Ranjun Dorje expresó: la mente no es algo que existe porque ni siquiera los budas la han visto, ni tampoco es inexistente, ya que es la base del samsara y el nirvana. Así concluye la parte preliminar. Y aquí nada más quiero hacer una acotación, porque estas enseñanzas generalmente tienen tres niveles, ¿no? Hay una parte que es la que está literal, explícita, ¿sí? Cualquiera que la lea la puede entender. Entonces, esta es el hay otra parte que requiere hay una parte que requiere tener enseñanzas para poderla entender. Y esto último que leímos, por ejemplo, esto último que leímos requiere tener enseñanzas de la escuela filosófica prasángika mayámica, la escuela más elevada. Entonces, no está explícito,
¿sí? Está, podríamos decir, entre líneas, ¿no? O sea, el que conoce sabe qué están diciendo, ¿sí? O sea, no está literal explícito como en el punto uno. Y luego en el punto 3 hay una parte muy profunda que solo los budas o los grandes yogis o gurús, lamas, gente, gente que tiene realización puede darse cuenta, ¿no? Entonces aquí es interesante, cuando estamos leyendo muchas veces nuestro ego, nuestro caballito, pues dice, pues es que yo no veo nada, dicen que es muy poderosa, así como decía Trangu Rinpoche, y yo no siento nada, ¿no? No veo nada, no está uno aquí, ¿no? ¿Sí? Pero aunque uno no entienda, están estas 2 partes, están estas 2, ¿sí? Un día vamos a explicar la 2, o sea, de qué está sucediendo ahí, ¿sí? Aquí yo sí les puedo explicar algunas cosas, aquí no. Yo no llego al 3, ¿sí? Pero algunas cosas del 2 sí las he estudiado, sí las conozco, entonces sí las puedo compartir. Pero requiere, o sea, todo un proceso, es un recorrido espiritual, como dice Kunzan, para poder llegar a esto y ver el valor que tiene esto, ¿sí? Son como tesoros que están ahí escondidos en la práctica. Entonces, cuando dice no es la mente, no es algo que existe, porque ni siquiera los budas la han visto, ni tampoco es inexistente. Entonces, aquí nuestra mente conceptual, dualista, dice, bueno, la mente entonces existe o no existe. No puede ser que existe y no exista, ¿sí? Entonces, esto requiere esas enseñanzas praxángika, mayámica, para que podamos entender la belleza y la sabiduría que está aquí contenida, ¿sí? Literalmente, está bien, pero no entendemos la sabiduría que hay atrás de esto, ¿no? Algún día nos regresamos a esto. Ahora vamos a hacer la parte principal de la práctica. Dice, siéntate cómodamente, relajado y a gusto, o puedes hacerlo acostado también, no hay problema, o parado, no hay problema. Dice, no hay necesidad de pensar en nada, simplemente descansa naturalmente sin fabricar nada. Abre tus ojos y observa el espacio. Entonces puedes observar hacia el techo o hacia un rincón, hacia la esquina del cuarto, o si tienes una ventana y puedes ver el cielo, las estrellas, la luna, puedes, las montañas, o sea, puedes dejar que tu mente recorra todo ese espacio. Observa, pero nada más obsérvalo, sin conceptos. Mantén tu boca ligeramente entreabierta y respira de forma natural. La naturaleza que experimentarás está libre de pensamientos, recuerdos o reflexiones sobre esto o aquello, sea placentero o no. Es la mente en sí misma, clara, vívida, aguda y desnuda. Esta es la naturaleza de la mente de todo ser sintiente, que es una con el corazón de la guía suprema. Tu glorioso gurú e indivisible de la sabiduría de los Budas de los 3 tiempos.
No es otra cosa que el Mahamudra del Dharmakaya, la gran perfección luminosa, el camino junto con su resultado, el hambre, la compasión y vacuidad entrelazadas. Puedo poner muchos nombres, pero todos se reducen a lo mismo. Ranjun Dorje dijo: todo es ni falso ni verdadero, como el reflejo de la luna sobre el agua, dicen los sabios. La mente ordinaria no es otra cosa que el Dharmadhatu, la naturaleza búdica. Mira directamente lo que sea que surja y no trates de modificarlo. Simplemente descansa. Todas las etapas de creación y culminación, repetición de mantras y visualización están incluidas en esto. Debes aprender a distinguir esta práctica de la distracción. Si estás enfocado y naturalmente relajado, eso es conciencia, donde no hay ganancia ni pérdida. Sin embargo, si estás distraído, siquiera un poco, puede que caigas en la aversión y la preferencia, y la acumulación de acciones positivas y negativas, que son el combustible para vagar en el samsara. Aprende a distinguir entre conciencia y mente, o pensamientos. Confía en la estabilidad de la primera y purifica los segundos que se acumulan como nubes. La esencia de las técnicas para tomar la enfermedad como parte del camino, las emociones destructivas, el estado intermedio y la confusión para mejorar el camino es simplemente descansar en el estado natural. No hay necesidad de aburrirlos con más detalles. El erudito realizado, Ganshar Wampo, brindó gentilmente estas instrucciones a un grupo de alumnos reunidos en Shedrup Darjeeling, la escuela Trangutashir Choling, el séptimo día del sexto mes, en el año del pájaro de fuego, Mangalam. Que todo sea auspicioso. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Y si quieren, o sea, hay gente que le gusta como profundizar en estas enseñanzas, de dónde vienen, qué es y todo, y tener más explicaciones. No he encontrado que haya una traducción al español, pero pueden, si pueden leer en inglés, este libro, Vivid Awareness, que es como conciencia vívida, de Khenchen Trangu, él explica estas instrucciones de la mente de Khenpo Gangcher. Es el, o sea, Khenpo Gangcher no explicó esto, él nada más dio las prácticas y se fue. Pero Khenchen Trangu es también un gran lama. Él murió en 2023, pero tiene una manera muy sencilla de explicarlas. Entonces, el, si a alguien le interesa, pueden conseguir este libro, ahí verlo. Entonces, porque eso nos va enseñando un poquito más, que hay más allá de estas palabras, como que hay entre líneas, que hay más profundo, ¿no?
para que algún día podamos llegar hasta el 3, ¿no? No quedarnos solamente en la parte literal, ¿no? Entonces, es aquí lo que nos está diciendo es que estas enseñanzas, se dice que lo más elevado que hay es en las enseñanzas espirituales, el Mahamudra, el Dzogchen, el Lamdre, son como las prácticas más elevadas que existen. Y lo que nos está diciendo aquí el gurú es, okey, esta práctica tan concisa contiene estas 3. Y estas el Mahamudra viene del linaje Kagyu. El Dzogchen viene del linaje Enigma, y el Lamdre viene del linaje Sakya, ¿no? Digamos que este es por el lado de la práctica, por el lado de la meditación, o nosotros entendemos ya el del no meditación, ¿no? De open awareness o conciencia abierta, ¿sí? O sea, básicamente estas prácticas lo que nos está hablando es no de estado mental 2, que es meditación, sino de estado mental 3, que es conciencia abierta, open awareness, ¿sí? Entonces, pero también viene de la parte mayámica, que es la parte de que esto, bueno, aunque entran las distintas escuelas, quien más profundiza en esto es el linaje Gelug, que es el linaje del Dalai Lama. Pero este lado es más bien el lado de la filosofía, ¿sí? De las escuelas filosóficas, el lado del estudio. Con este lado no vas a llegar uno nunca a la liberación, pero esto, claro, te permiten entender qué estás haciendo, ¿no? Entonces, pasarte, cuando ya entiendes esto, puedes dar este brinco de acá. Hay gente que no, hay gente que entra directito al camino yógico, al camino de la práctica, entran, digamos, directamente estas prácticas, sin necesidad de mucho estudio, porque aquí tienen un contacto con el gurú, ¿no? Y hay un gurú que los introduce a estas prácticas tan elevadas, ¿sí? Y entonces, esta meditación tan pequeñita que hicimos ahorita, acá nos dice Khenpo Ganshar, dice que esta práctica que estamos haciendo acá, dice, no es otra cosa que el Mahamudra del Dharmakaya. La gran perfección luminosa, gran perfección luminosa es Dzogchen. El camino junto con su resultado, que es Lamdre. La compasión y vacuidad entrelazadas. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, en estas 2 hojitas, o en estas 3 hojitas que tienes lo más elevado, lo más, es
no solamente de las prácticas, sino de la filosofía. Entonces uno dice: "Guau, qué poderosa, cómo pudo este lama". Es como hacer una píldora poderosísima donde concentró lo más elevado, lo más profundo de las enseñanzas y de las prácticas espirituales. Entonces, pero nos puede pasar lo mismo que a Trangu Rinpoche, de decir: "Okey, el primer día no siento nada, el segundo día no siento nada". Puede pasar una semana y no sientes nada, un mes y no pasa nada. Puede pasar toda una vida y no pasa nada, y de repente, a lo mejor en tu otra vida, esa semillita que deja el gurú ahí sembrada en tu mente, ¡fum!, germina, ¿sí? Entonces, no las subestimemos, porque a veces pensamos acá: "Ah, yo ya lo entendí, ya vi", o ya entendí de qué se trata, o no entiendo nada. No, aún así está en la parte 2 y 3. O sea, hay enseñanzas. Es un tesoro espiritual, un terma, ¿sí? Estos, que que está viniendo de la mente de un Buda, pasa por la mente del Tulku y llega a tu mente, ¿sí? Este, claro, Trangu necesitó, pues, no sé, 3 días o o 4 para que le llegara, ¿no? Y dijera: okey, ya le cayó el 20, ¿no? A lo mejor a nosotros nos va a tomar más tiempo, ¿no? O quién sabe, no sabemos. Hay gente que ahí, pum, inmediatamente lo captaba. Depende de tu karma, depende de tu realización, de tu entrenamiento mental, de tu karma, de esta vida, de otras vidas. Entonces, el no le des mucha importancia, no te obsesiones. Si sientes algo, no sientes nada. Tú simplemente trata de hacerla, la práctica lo más que puedas. Si puedes hacerla a diario, está muy bien. Es muy cortita y a veces ni siquiera necesitas hacer toda la práctica. O sea, al principio quizás conviene, ¿no? Para hacerla, familiarizarte, pero luego puedes hacer nada más la parte principal de la práctica. O sea, estás trabajando y en un momento dado, sin pensar en nada, quédate viendo el espacio, ¿no? Que hay entre tu lugar, tu escritorio, el lugar donde tú estés sentado y la pared. O sea, ves espacio, este, sin conceptualizarlo, sin rechazar o generar nada, y simplemente luego ve tu mente clara, vívida, aguda, desnuda, que es la que está siendo consciente de ese espacio. El y ahí está contenido todo, ¿sí? Claro, requeriría como explicaciones, ¿por qué? ¿Cómo sucede eso? Pero eso tengo que no las vamos a hacer ahora. Nada más, tú tómate tu medicina las la mayor cantidad de veces que puedas. Entonces, esta era la práctica. Quería Hoy les di un poquito más de explicaciones, un poquito más de contexto, y hablamos un poquito de adentro, ¿por qué es tan poderosa esta? Otro día hablamos de más, le explicamos más esta de algunas cosas, a lo mejor ya de lo que hemos practicado aquí, de lo que ya conoces, a lo mejor ya las entendiste, ya las captaste. Otras cosas las vamos a hacer un poquito más explícitas. Hay gente que no lo necesita, hay gente que me dice: "No, a mí no me expliques nada. Yo prefiero sentirla, prefiero experimentarla". Okey, bien, pero como hay gente que hay de toda tipo de gente, hay gente que quiere: "No, a mí explícame todo, a ver qué está pasando y por qué y dónde". Entonces, como tenemos de los 2 tipos de gente, entonces vamos a hacer la explicación. Pero si no la necesitas la explicación, no te preocupes, o sea, tú simplemente tómate la medicina, haz la práctica, este, hazla, y los que sí requieran de decir por qué, y a ver, y esto, ¿qué está pasando ahí? Bueno, ahí vamos a ir poco a poco
profundizando más en la práctica. Ujú. Entonces, vamos a repetirla aquí, esta parte, ¿no? Dice, la parte principal de la práctica, dice, siéntate cómodamente, relajado y a gusto. No hay necesidad de pensar en nada. Simplemente descansa naturalmente sin fabricar nada. Abre tus ojos y observa el espacio. Mantén tu boca ligeramente entreabierta y respira de manera natural. La naturaleza que experimentarás estará libre de pensamientos, recuerdos o reflexiones sobre esto o aquello, sea placentero o no. Es la mente en sí misma, clara, vívida, aguda y desnuda. Esta es la naturaleza de la mente de todo ser sintiente, que es una con el corazón de la guía suprema, tu glorioso gurú, e indivisible de la sabiduría de los budas de los 3 tiempos. No es otra cosa que el Mahamudra del Dharmakaya, la gran perfección luminosa, el camino junto con su resultado, el hambre, la compasión y vacuidad entrelazadas. Podemos poner muchos nombres, pero todos se reducen a lo mismo. Ranjun Dorje dijo, todo es ni falso ni verdadero, como el reflejo de la luna sobre el agua, dicen los sabios. La mente ordinaria no es otra cosa que el Dharmadhatu, la naturaleza búdica. Mira directamente lo que sea que surja y no trates de modificarlo. Simplemente descansa. Todas las etapas de creación y culminación, repetición de mantras y visualización están incluidas en esto. Debes aprender a distinguir esta práctica de la distracción. Si estás enfocado y naturalmente relajado, eso es conciencia, donde no hay ni ganancia ni pérdida. Sin embargo, si estás distraído siquiera un poco, puede que caigas en la aversión y la preferencia, y la acumulación de acciones positivas y negativas, que son el combustible para vagar en el samsara. Aprende a distinguir entre conciencia y mente, o pensamientos. Confía en la estabilidad de la primera y purifica los segundos, que se acumulan como nubes. La esencia de las técnicas para tomar la enfermedad como parte del camino, las emociones destructivas, el estado intermedio y la confusión para mejorar el camino es simplemente descansar en el estado natural. No hay necesidad de aburrirlos con más detalles. Y dice, el erudito realizado, Ganchar Wampo, brindó gentilmente estas instrucciones a un grupo de alumnos reunidos en Shedrup, Darjeeling, la escuela Trangutashi Sholing, el 7º día del 6º mes en el año del pájaro de fuego. Mangalam, que todo sea auspicioso, que así sea. Que así sea. De aquí podemos preguntarnos, y el otro día una persona me decía, y bueno, y los preliminares, no empezaba con la motivación. Y la dedicatoria del mérito, no, todo está incluido aquí. Tú nada más haces esto y ya, todo está incluido. Es, es perfecta esta, no necesitas agregarle nada más, ¿no? Más que hacer esta parte que hicimos hoy, ¿no? Pero ahora repetí nada más la práctica, ¿no? De la parte principal de la práctica. Pero si puedes, hazla completa. Son 3 hojitas y el tiempo que puedas, ¿no? Morar o quedarte ahí en las distintas etapas de la práctica. Entonces, si tienen algún
comentario o alguna pregunta, pueden hacerlo ahora. Si no, vamos Yo, a dejarlo aquí. ¿Sí? es que es increíble cómo desde las primeras frases te mete al estado mental 3, Sí, así es. pero Este, es inmediato. es como una vía rápida, ¿no? Así de ¡tum! Sí, es la supercarretera. Ajá, sí, sí. Sí, es Y impresionante. es increíble cómo uno queda enfocado rapidísimo. Sí, sí, es maravilloso porque es como que el maestro dirigiera tu mente, ¿no? Moviera tu mente y te la colocara así. Tú dices, ¿cómo si normalmente a mí me toca tanto tiempo entrar a ese estado? No, Relajarme, descansar. sí, es Ujú, es eso, es un tesoro espiritual y conecten con la mente del gurú cuando lo hagan. ujú, Es lo único que necesitan, dejarse guiar, recibir sus instrucciones, ¿no? Y, okey, practicarlas y solito. Es maravilloso, el y luego algún día vamos a entender por qué agrega esas explicaciones al principio. Este, pero uno piensa que te está explicando cosas, pero no, en realidad es esto que dices, Dulce, te está moviendo la mente para enrutarte y meterte, ¿no? Así, hacia estado ujú, mental 3. Incluso ir más allá de estado mental 3, que es la naturaleza de la mente, que eso normalmente necesitas el pointing out, el señalamiento de la mente de un gurú, pero aquí si conectas con el gurú, que es, este, Khenpo Gangsha, él te puede conducir a ese estado, ¿sí? De la naturaleza de la mente, que es a donde te llevaría Mahamudra, o te llevaría Dzogchen, o te llevaría Lamdre, ¿sí? Hacia donde te quieren llevar, el camino medio, Madhyamika, te quieren llevar hasta allá. Entonces, aquí el gurú es la supercarretera esta que dices que, okey, tum, ¿sí? Es una belleza esta práctica, y claro, puedes estudiarlo, no es necesario ni siquiera, o sea, claro, a veces entender un poquito ¿por qué pasa esto? ¿Y qué hay atrás? ¿O qué significa esto? A veces ayuda. Hay gente que no lo necesita. Simplemente te tomas tu pildorita todos los días y vas viendo qué va pasando, ¿no? En tu mente, ¿sí? Pero a veces ayuda a tener un poco de contexto ay, ¿por qué están? ¿Qué es esto? Es un terma, es un tesoro espiritual, okey. ¿Y qué tipo de tesoro? ¿Y quién era el maestro? ¿Y en cuándo lo dio? A veces eso lo puedes ver como ayuda, a veces como basura, ¿no? Hay gente que eso le mete mucho ruido, así dice: "No necesito todas esas explicaciones, dámelo". Es como un mango, ¿no? O sea, ya, me lo quiero comer y ya, lo experimento, y no quiero que me estés explicando qué tipo de fruta es, y cuántas proteínas tiene, y cuántos carbohidratos, o sea, sí, la gente dice: "No, a mí dame el mango y ya, yo me lo como y ya". Pero hay gente que sí quiere saber, ¿de dónde salió el mango y cuál fue el país originario y luego de allá dónde fue y todo? Hay gente que le sirve eso y hay gente que no. Entonces, tú ve, tú ves si las instrucciones te ayudan, tómatelas, y si no, hay gente que ni lee las instrucciones, simplemente se toma la pildorita y ya, le hace efecto. Bueno, Okey, entonces, pues, pase una bonita noche. muchas gracias, estuvo buenísimo. Gracias, sí, Sí, muchas gracias. muchas bendiciones, Dulce, Gracias. Marta, Miriam, Viviana, el Mm, que pase una bonita noche, y si quieren y pueden, nos conectamos mañana. okey, Muy bien. esperemos que sí. Okey, Súper. Besitos y Gracias. bendiciones para todos. gracias. Chao. Gracias, Beso y un Dulce, abrazo. igualmente. Bendiciones. Muchas Buenas noches. gracias. Gracias, Yuri. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Bye.